La doctora Mildred Sierra es una mujer entregada a una causa, a un propósito divino que le impulsa cada día a ser parte del cambio. Fíjese, cuando tomé la clase yo pensaba que sabía todo sobre violencia doméstica, porque llevo muchos años trabajando con mujeres. Para mi sorpresa me di cuenta de que había muchas cosas que yo desconocía, y sobre todo de cómo trabajar con la violencia doméstica. Y la doctora tiene todos los conocimientos adyacentes, ¿verdad? Y se sigue preparando para poder proveerle a sus pacientes el mismo, tanto como mi mamá como a mí. Mi trato con ella hasta ahora ha sido excelente, su entendimiento y su comprensión también, y las herramientas que me ha brindado también. Como conferencista, se ha especializado en temas que abordan la violencia doméstica y el autoestima. Tremenda autora, conferencista y consejera. Es una bendición en esta generación. Su testimonio de superación personal ha inspirado a muchos y ha contribuido al crecimiento de personas en el área familiar. Fue tan impactante el testimonio de la doctora Sierra que hasta el sol de hoy cientos de mujeres todavía están hablando de ese día. Recuerdo que al finalizar de la conferencia las mujeres no se querían ir, muchas fueron ministradas, liberadas por el gran testimonio y el gran conocimiento que Mildred Sierra pudo proveerle a las chicas. Que no solamente tiene una preparación académica, su doctorado, sino que es una mujer con autoridad en Cristo, ofreciendo conferencias y talleres para el enriquecimiento del cuerpo de Jesucristo en general. Su libro Culto al Silencio es una obra literaria que relata historias verídicas en familias pastorales y familias comunes. Culto al Silencio es un libro que ha marcado el corazón de tantas y tantas personas. Es un libro que tiene herramientas, equipa y prepara a otros. Realmente yo les recomiendo que puedan utilizar el libro y el cuaderno. ¿Por qué? Porque son herramientas para usted, para su iglesia y para todo aquel que está pasando por problemas de violencia doméstica y abuso. Sin duda que la doctora Mildred Sierra es una mujer que está marcando de manera positiva a la familia. Y es su dedicación y compromiso por la sociedad la que la mantiene en la lucha de los valores cristianos. Saludos, bendiciones. Qué hermoso día acá en la Florida. Desnudando el corazón ha sido, me da un impulso de trabajar, y queremos trabajar esta nueva etapa con una presentación de lo que es la educación y traer temas de amplio conocimiento y necesidad para el momento en que estamos viviendo. Y quiero trabajar y quiero hacer una serie ahora en Desnudando el Corazón, ya casi finalizando este 2023, pero quiero traerte un poquito de conocimiento en cuestión de lo que es el perdón, para qué sirve y por qué es el perdón. Y a veces no entendemos lo que es el perdón, por qué Dios nos exalta y nos exhorta a todo momento a que perdonemos a nuestros hermanos, que perdonemos y que hagamos la diferencia en medio del mundo en que vivimos. Y es bien importante que conozcamos qué es el perdón. Y a veces hablamos de la palabra perdón. Usted sabe que dentro de la comunidad cristiana, y el que no lo sabe, ¿verdad? Hoy lo vamos a estar tocando, se habla mucho de te amo, te necesito, lo siento, te perdono. Y a veces son frases que decimos constantemente, pero no conocemos la intención y el valor tan profundo que Cristo nos da a través de su palabra. Por lo tanto, quiero hablarte voy a comenzar esta serie, ¿verdad? Vamos a comenzar qué es el perdón y qué significa el perdón. Y lo quiero traducir muy simple. Perdonar es cancelar una deuda. Es cuando usted tiene una deuda y usted la cancela. Así que si usted es una persona que tiene una deuda, compró una casa y usted sabe que cuando usted hace el último pago, canceló la deuda, usted no debe nada más. Cancelar es no deber nada, es estar completamente fuera de ninguna conexión con esa deuda. Y Cristo lo hizo bien claramente en la cruz del Calvario. Él nos ofreció el perdón de nuestros pecados a Él morir en la cruz del Calvario. Él canceló nuestros pecados a través de la cruz del Calvario.
Por lo tanto, tienes que ir a la cruz del Calvario, pedir perdón en el nombre de Jesús y automáticamente se cancela la deuda. Él nos perdonó, por lo tanto nosotros debemos de perdonarnos, ¿verdad? A nosotros mismos y perdonar a todas las personas que nos han ofendido y nos han hecho daño. Y sobre todas las cosas, como a mí me gusta educar, me gusta traer textos bíblicos para que usted pueda trabajar. Aquí le voy a traer este primer texto bíblico, estos textos bíblicos, ¿verdad? Están en 2 de Corintios, en el capítulo 5, del 18 al 21, y esta es la nueva versión viviente. Así que, miren lo que dice ahí. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y entonces, vamos a hablar del perdón, pero estamos hablando de por medio de quién tenemos ese perdón. Dice que todo proviene de Dios. No hay nada en este mundo que no provenga de Dios. Todo proviene de Dios. Todo tiene un fin para el propósito de Dios. Entonces, por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo. ¿Sabe? Que nosotros estábamos completamente desconectados del Señor. Estábamos sin reconciliarnos y Él nos reconcilia primero con Él y después nos da el ministerio de la reconciliación. No solamente nos reconcilia con Él, nos hace reconciliarse, sino también nos da a cada uno de nosotros el ministerio de esa reconciliación. ¿Sabe? Que nosotros no somos cualquier cosa. Esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es tan importante nosotros aprender lo que es el perdón, aprender a perdonar, aprender que cancelar esa deuda no solamente nos reconcilia con Cristo, sino también nos da el ministerio de la reconciliación para el mundo. Es imposible que hablemos de perdón, que hablemos de sanidad, que hablemos de restauración cuando dentro de nosotros no conocemos la palabra. Por lo tanto, Él nos encargó a nosotros, a la iglesia. Tú y yo somos iglesia. A ti y a mí nos encargó que tuviéramos el ministerio de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Que somos embajadores. ¿No conoce lo que es un embajador? Embajador es aquel que representa. Por lo tanto, nosotros representamos a Cristo en la tierra. Somos embajadores de Cristo. Representamos a Cristo aquí en la tierra. Como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. Así que cada vez que nosotros vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la palabra de Dios, que tiene que ver con la reconciliación, que tiene que ver con la sanidad, que tiene que ver con la salvación, representamos a Cristo, representamos al trono de la gracia, somos embajadores de Él aquí en la tierra. Por lo tanto, si somos embajadores, tenemos que hablar como el dueño, tenemos que caminar como el dueño y tenemos que sentir lo que siente Jesucristo. Entonces ahí es que tenemos un poquito de confusión. Nosotros no abrimos la boca para perdonar por perdonar, sino que hay un fundamento. Estamos cancelando esa deuda del pecado. Entonces, en el nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. Tú y yo no lo hacemos en el nombre de cada uno de nosotros, es en el nombre de Cristo que llevamos esa reconciliación y llevamos la palabra de salvación y la palabra del perdón a través de Jesús. Lo representamos a Él, al que no cometió ningún pecado, no cometió pecado alguno. Por nosotros Dios lo trató como pecador. Y esto es muy importante. Él no cometió pecado, pero Dios por nosotros lo trató como si fuera un pecador, para que en Él recibieran la justicia de Dios. Solamente en Jesús podemos recibir esa victoria, esa reconciliación, ese amor. Podemos recibir la justicia de Dios. Por eso es tan importante esta educación sobre el perdón. Estamos basándonos en momentos difíciles de nuestra vida, donde hoy en día estamos llenos de dolor, llenos de tristeza y falta de sanidad, porque no hemos podido perdonar. Es más, no hemos podido perdonar a nosotros mismos y necesitamos perdonarnos. Necesitamos reconocer cuán grande es Dios en nuestra vida y que cuando Él nos perdonó, ya nosotros
estamos perdonados, no podemos vivir con esa amargura, con esa manera vana de vivir, culpándonos, viviendo sin perdonarnos a nosotros mismos. Tenemos que perdonarnos y perdonar a aquellos que nos ofendieron. Tenemos que vivir en reconciliación con el Señor, porque para eso nos llamó. Mira cómo dice la Nueva Versión Internacional en Lucas 17, 3 al 4. Y te dije que era educación, así que vamos a escudriñar, vamos a mirar esta palabra que nos trae acerca del perdón. Así que cuídense. Esto es una advertencia, así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Aún si peca contra ti 7 veces en el día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Porque a veces decimos, otra vez vamos a perdonar el mismo pecado, otra vez vamos a perdonar la misma falta. Miren, vamos a cuidarnos, porque la palabra es clara y dice, si un hermano tiene algo contra ti y peca contra ti, ves y déjale saber. Dile cómo te ha ofendido, cómo te sentiste. Si estamos en el cuerpo de Cristo, si estamos viviendo de una manera poderosa en el Señor y conociendo, ¿verdad?, que tenemos el Ministerio de Reconciliación, comencemos nosotros a tener la iniciativa. Si alguien te lastima, si alguien te ofende, ve y déjale saber, ve y dile. Cuando hablamos de reprender es conversarlo, confrontarlo, dejarle saber. ¿Cuántas personas en nuestro diario vivir a veces cometen errores y a veces nos afectan y no saben ni que nos afectaron? Pero como tú y yo tenemos este ministerio y reconocemos lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, vamos y le dejamos saber al hermano cómo nos ofendió, o si el hermano se ofendió con nosotros, dejárselo saber. Y si lo hace 20 veces, dice, si 7 veces al día viene, 7 veces viene y regresa a decirte esto, 7 veces al día, hermano, imagínense. Eso es, cada hora puede venir y hacerte el mismo pecado y hacer la misma debilidad o cometer el mismo error. Si vienes y se arrepiente, perdónalo, porque de eso se trata la reconciliación y el ministerio del perdón, de la reconciliación en Cristo. Es conocer que hay que perdonarnos los unos a los otros. Y el otro texto que tenemos es en Romanos 5, 6 y 8, y todavía trabajando de la Nueva Versión Internacional. Miren lo que dice: a la verdad, como éramos incapaces de salvarnos, perdón, discúlpeme que se me secó la garganta un poquito. Como éramos incapaces de salvarnos en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. Nadie se podía salvar a sí mismo, por eso vino Jesús para salvarnos. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Tú te imaginas, tú como padre, como madre, que a veces daríamos la vida por nuestros hijos y pondríamos nuestra vida por nuestros hijos? Que es una cosa muy difícil a veces de hacerlo, porque en el momento dado nosotros queremos y amamos a nuestros hijos, pero tú poner tu vida y decir, dijeron, ay, mátenme a mí, pues a veces se nos hace un poquito, ¿verdad?, más difícil, y aquellos que aman a nuestros hijos saben que estamos completamente dedicados a que sí lo podemos hacer, estamos completamente asilados a lo podemos hacer, pero es difícilmente, pero Dios mostró su amor, aunque que tomó a su hijo unigénito, a su único hijo, y lo entregó por ti y por mí, por cuanto nos ama tanto que lo dio completamente. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su hijo unigénito para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Cuán grande es el Señor que entregó a su hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario! Cristo murió por nosotros, murió por nuestros pecados. Él se dio en sacrificio vivo por ti y por mí. Entonces, cuando miramos este parámetro de todo lo que Dios nos da, nos enseñó y nos da para ver, tenemos que entender cuán grande es el Señor en nuestra vida, cuánta gratitud hay en nuestra vida para dejarle saber al Señor,
Gracias, Jesús, que moriste por mí, por mis pecados, me perdonaste. Aún sin yo conocer de ti, tú te entregaste por ti, por mí y por mi vida, y me salvaste y me limpiaste de todos mis pecados. Uno que nunca hizo nada y que no hizo ningún pecado, hizo eso por nosotros. Tengo otro texto bíblico aquí que quiero traerte hoy, que se llama Lucas. Está en Lucas 23, en el 34, y estoy en la Nueva Versión Internacional. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suerte para repartirse entre sí las ropas de Jesús. Jesús en la cruz del Calvario. Ahí, compuestamente en la cruz, crucificado, con dolor, con tristeza, yo diría con esa conexión de sentimientos, esa mezcla de sentimientos y emociones y dolor, aún sabiendo que estaba haciendo lo que el Padre le había enviado a hacer, pero en su humanidad como ser, como humano, el dolor, la sangre, la sed, la necesidad, mirar al mundo y ver, wow, por cuántos de estos yo trabajé, llegué a la tierra, a cuántos hice milagros, cuántos estuvieron allí, vieron todas mis señales, todo lo que pasó, y aún vinieron y me crucificaron. Y él solamente levanta su mirada al cielo y le dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba juzgando a aquellos que lo estaban maltratando, lo estaban humillando, lo estaban lanzando. Es más, habían quitado su ropa y estaban echando suerte sobre ella. Sino Jesús intercedió al Padre para que los perdonara. Y no solamente ahí, también en ese momento de la crucifixión tenía a su lado dos ladrones ahí a su alrededor. Y uno por creer que dijo, yo creo en ti. El otro lo juzgaba, lo manifestaba, pero ese mismo día le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque Jesús vio el corazón de aquel que estaba al lado, pudo perdonarlo, pudo salvarlo aún en aquel momento por la fe que tenía, porque creí que él era el Hijo de Dios y entendió el trabajo que estaba haciendo, aunque no del todo completo, pero algo había de fe y de esperanza en aquel que estaba en aquel lugar. Por lo tanto, el mismo Jesús en su lecho de muerte, en su crucifixión, aún por aquellos que estaban latigándolo, por aquellos que lo habían lastimado, por aquellos que le habían crucificado, estaba intercediendo al Padre para que los perdonara. Imagínense cuánto amor tiene el Señor para con nosotros, cuánto amor tiene Jesús para ti, para mí, que nos perdona de todos nuestros pecados. Cuánto más nosotros tenemos que aprender a perdonar. Y aquí tengo en Colosenses 3, del 12 al 13. Por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, somos pueblo escogido de Dios, somos santo y amado. Ya el Señor nos santificó en Cristo. Somos amados porque entregó a su Hijo unigénito por nosotros. Cuánto amor tiene Él para con nosotros. Estamos llenos de esa vivencia espiritual y tenemos que reconocer que Él nos ama. Dice, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. ¿Qué nos está exhortando? Que tenemos que aprender a tener afecto entrañable, afecto, amor, toque, cariño, bondad. Tenemos que ser bondadosos unos con los otros. Tenemos que ser humildes, sencillos, completamente amables y con paciencia. La paciencia la vas a lograr a través de los procesos, cuando puedes resistir a esos procesos. Esa paciencia está en actividad contigo, de modo que se toleren los unos a los otros, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdónense también ustedes. Miren, para perdonar tenemos que conocer que somos santos y amados. Para conocer ese perdón y poder trabajar con enseñar el ministerio de la reconciliación y el ministerio del perdón, tenemos que ser llenos de bondad, humildes y con amabilidad. Y sobre todo tenemos que ser resistentes, tenemos que ser pacientes, tenemos que pasar por los procesos y vencerlos y resistir que nada nos dañe.
para poder tolerarnos unos a los otros, para poder vivir en la comunión y en la coinonía en que Dios nos ha llamado a hacer, para poder saber lo que es el perdón. Si hay una queja contra otro, si tengo queja contra mi hermano, vamos a perdonarlo como el Señor nos perdonó. Qué lindo es la palabra del Señor que nos lleva a reflexionar en todo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Miren qué hermoso el Señor, ¿verdad? Que nos está trayendo a cada momento, en cada minuto de nuestra vida, un mensaje de reconciliación. En 1 de Juan 4, 11 al 12 dice: queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. ¿Cómo nos amó Dios? Que entregó a su Hijo unigénito por todos nosotros. Tanto nos amó Dios que entregó a su propio Hijo para que muriera por nosotros, por nuestros pecados. Qué amor tan grande es ese, que el mismo Jesús se entregó para que su sangre nos limpiara de todo pecado. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Si nos amamos, podemos ver a Dios. En la manera en que nos amamos los unos a los otros, estamos viendo la permanencia de Dios entre nosotros. Ese amor extrañable del Señor, ese amor inagotable que tiene Dios por nosotros, lo podemos ver a través del perdón de nuestros hermanos, amando a nuestros hermanos, perdonando los unos a los otros, permanecer en esa manifestación plena del poder de Dios que habita en nosotros. Tenemos que conocer cuán grande es el Señor y cuánto Dios nos ha amado de una manera maravillosa, ¿verdad? Porque el perdón evita que crezca en nosotros la amargura. El perdón hace que nosotros dañemos nuestro corazón. Dice que si no puedo tener un corazón limpio es por falta de perdón. El corazón es engañoso más que otra cosa. El corazón es mentiroso. El corazón es emocional. Dice la misma palabra que el mismo Maestro, el mismo Jesús, pesa nuestros corazones. Quiere decir que el corazón se va dañando a través de la falta de perdón, de amargura, de tristeza, de enojos. Mire, esa amargura que va creciendo en nosotros por falta de perdón. Eso tenemos que evitarlo. Miren este versículo, ¿verdad? Que se me olvidó poner donde estaba, pero yo te lo doy ahora. Dice eso está en Hebreos 12, del 14 al 15, y por ahí, por favor, mírenme en el error, está en Hebreos 12, así que usted vaya a ir, yo para la próxima se lo arreglo, pero en Hebreos 12, del 14 al 15, en la Nueva Versión Internacional dice: busquen la paz con todos y la santidad. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que estar en paz con todos. Y tenemos que estar en la santidad. Tenemos que estar en santidad, porque si no estamos en paz con todos y sin santidad, nadie podrá ver al Señor. Miren lo que sigue el versículo 15 y lo puse bien grande ahí para que tú tomes nota. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Asegúrense de que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Miren esto, que nadie quede fuera de la gracia de Dios. Quiere decir que puede existir quedarte fuera de la gracia de Dios, que puedes tener consecuencias, puedes tener situaciones de no estar en la gracia de Dios. ¿Por qué? De que ninguna raíz de amargura brote y cause dificultades y corrompa a muchos. Porque la amargura, mis amados, la amargura brota raíces, y esas raíces causan dolor, aflicción, dificultades y daño, y dañan a muchas personas que están en nuestro alrededor. Hoy en día vivimos con iglesias completamente desconectadas, hermanos que no se conectan, no se hablan, se molestan los unos con los otros. Estamos hablando del cuerpo de Cristo, perdónenme, porque aquí es que estoy en el cuerpo de Cristo. Yo tengo que asegurarme
que nada me deje fuera de la gracia del Señor. Y estar fuera de la gracia del Señor es saber que el sacrificio de la cruz del Calvario no ha tocado mi vida porque tengo falta de perdón, tengo raíz de amargura y mi raíz de amargura va a provocar situaciones difíciles, va a provocar intenciones y situaciones complejas que van a traer daño a mi vida. Mire también como dice la nueva Biblia viva. Advertencia a los que rechazan a Dios. Mira cómo lo pone. Advertencia a los que rechazan a Dios. Seguimos en Hebreos 12, 14 al 15. Tengo esta versión para ti. Busquen la paz con todos y lleven una vida santa. Busquen la paz con todos. No con algunos sí, con algunos no. Con todos. No podemos estar en enemistad con nadie. No podemos tener enemistades. La enemistad del mundo, la enemistad no es del cuerpo de Cristo. La enemistad no son de los hijos de Dios. Y lleven una vida santa. Para tener una vida santa tenemos que vivir de acuerdo a lo que Jesús nos ha enseñado. Pues sin santidad nadie verá al Señor. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios. Wow, y se me olvidó subrayar a eso. Asegúrense de que a nadie le falte el amor de Dios. Quiere decir que si me va a faltar el amor de Dios es por consecuencia de cosas que yo he hecho donde Dios no puede habitar, porque donde hay un corazón que está lleno de amargura, donde hay un corazón que no ama a Dios y no ama a su hermano, imposible que Dios esté ahí amándonos. De que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas y envenene a muchos. Wow, esta versión está espectacular. Que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas. ¿Usted conocerá esto hoy en día? Y envenene a muchos. ¿Cuántas veces el tener daño, cuántas veces en las personas hacer comentarios, indagar y molestar la vida de otros por falta de perdón, falta de vivir en amor continuo, falta de conocer la reconciliación, el ministerio de la reconciliación? Hoy en día hacen cosas que dificultan el crecimiento del evangelio de Cristo. Por lo tanto, me he tomado esta libertad, mis amados, estos 30 minutos de libertad para hablarte esta primera serie, ¿qué es el perdón? ¿Qué es el perdón? El significado del perdón. ¿Cómo lo estipula la palabra del Señor? Yo no sé si tú estás viviendo, estás mirando o estás observando que muchas personas están falta del conocimiento, falta de la sanidad del corazón por falta de perdón. Tenemos que perdonar, tenemos que conocer que el perdón Dios nos da a nosotros a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Y el mismo Jesús fue el primer ejemplo de vida, de entregarse por ti y por mí, sin mancha, sin arruga y sin pecado, para que su sangre limpia, su sangre santa, su sangre inmolada, su sangre perfecta, pudiera limpiarnos de todo pecado. Y nos perdonó y nos reconcilió consigo y aún nos entrega a nosotros los reconciliados el ministerio de la reconciliación. Pero ¿podrá alguien reconciliar a los demás en el ministerio de Jesucristo y traer salvación cuando tenemos el corazón lleno de falta de perdón, con amarguras, con brotes de conflictos y situaciones difíciles, con un hogar que no hemos podido reconciliarnos con ellos mismos, con nuestros hermanos de carne, con nuestros hermanos que están en nuestras vidas, con nuestros padres? ¿Cómo podemos hablar de un ministerio de reconciliación si todavía estamos afectados en nuestro corazón? Está dañado y le hace falta una vivencia espiritual. Necesitamos vivir una vida que ame al Señor. Hay algo que el Señor estipula, y ese texto no te lo puse, pero te lo quiero dejar en Colosenses 3:19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Y a veces tomamos este texto a la ligera, y este texto habla muy claramente que las personas ásperas dañan el corazón de las personas, traen conflictos y traen situaciones difíciles que envenenan la relación de parejas.
Y no solamente hablamos mayormente el Señor dice a los maridos, porque los maridos, el hombre por naturaleza a veces es un poco más brusco, un poco menos sensible. No todos, pero en la mayoría. Por eso le dice, ámala. Mira, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Lo mismo que hizo Jesús. Amó la iglesia. Nunca ha sido áspera con ella. Al contrario, en cada momento nos da cada palabra, cada reflexión para que nosotros entendamos que Él es el vínculo de todas las cosas, que Él es el amor completo en nuestras vidas y que ese amor nos llena de toda bondad y de todo poder y de toda gloria. Por lo tanto, quiero dejarte con esto en esta hermosa tarde o cuando lo vayas a ver. Aprendamos a amarnos, conozcamos la palabra del Señor. Si tu corazón tiene necesidad de perdonar, está brotado porque estás dolorido, estás dañado, estás completamente amargado o no has podido perdonar a tu pareja, no has podido perdonar a tus hijos, no has podido perdonar a tu papá, a tu pastor, a tus hermanos de la iglesia, a tu maestro, no has podido perdonar a los compañeros de clase que un día te hicieron bullying, te afectaron, no pudiste perdonar a aquel pastor que te hizo daño o tú pensaste que te hizo daño y que nunca ni se enteró. Hoy te pido, abre tu corazón. La única forma de ser felices, la única forma de llevar el ministerio del Señor es a través del perdón. No podemos hablar de algo que no vivimos. Tenemos que perdonarnos, tenemos que ser persistente en medio de los conflictos, en medio de la necesidad. Tenemos que reconocer que el Maestro, el Señor de señores, el Dios de todos los cielos, es el que nos da vida y vida en abundancia. Es el que nos enseña a vivir completamente lleno de esa paz y de ese gozo que Él tiene para cada uno de nosotros en medio de todas las circunstancias y de lo que Él nos ha llamado a hacer. Por lo tanto, hoy quiero orar por ti. Esta serie del perdón la voy a trabajar por un par de semanitas. Y más que hemos pasado, ¿verdad? Esta semana que pasó, ahora pasamos Acción de Gracia, donde muchas personas pudieron reunirse. Muchas personas pudieron estar en familia. Pero ¿cuántas de esas personas que estuvieron compartiendo a lo mejor alimentos, afectados los unos con los otros, no con un corazón sincero de amor? ¿Cuántos no pudieron compartir con su familia porque hay circunstancias que no han podido ser reconciliadas entre la familia? ¿Cuántos decidieron hacerlo solo sin reconocer que Dios era el Maestro, el Todopoderoso, el gran yo soy, el que nos da vida y vida en abundancia? En medio de todas las cosas yo te dejo y te exhorto y te digo, Dios es espectacular. Dios tiene para nosotros una vida hermosa, una vida poderosa, una vida grande, y a través del perdón podemos sanar nuestro corazón y es el primer paso que necesitamos hacer como cristianos. Así que permíteme orar por ti. Padre, te damos toda gloria y toda honra, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Padre, te presento a cada vida que en este día, Señor, en estos momentos está mirando o está viendo, Padre, este estudio pequeño sobre el perdón, Señor. Padre, te pido por ellos y te pido de todo corazón que puedas aliviar a través de tu Espíritu Santo todo dolor, toda aspereza, todo daño que ha sido ocasionado en las personas. Te pido que abras a su corazón, Dios de los cielos, que puedas entrar en lo profundo de su corazón y puedas sanar, quitar toda raíz de dolor y de amargura, Señor. Y que la iglesia, Padre, pueda crecer perdonando los unos a los otros. Todo te lo pido en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y esta ha sido la pastora Mildred Sierra. Sígueme en mis redes sociales, en YouTube. Ahí está en el cintillo pasando toda mi información. Sígueme en las redes. Comparte esta información. Yo estoy segura que alguien necesita esta información y necesita conocer del amor de Dios y conocer qué es el perdón. Y sígueme todos los lunes en Desnudando el Corazón. Siempre estaremos ahí para bendecir y comparte con todos aquellos esta palabra poderosa. Dios te bendiga, Dios te guarde y recuerda, Dios siempre tiene una palabra para nuestras vidas. Bendiciones. Saludos, quien te habla es María de la Cruz, de MD Conexiones. Y en el día de hoy quiero recomendarte este libro de la doctora Mildred Sierra, Culto al Silencio. ¿Sabías que la violencia doméstica es una conducta reprochable que todos debemos de tener, no solamente en la sociedad secular, sino también en nuestras iglesias? En este libro, Culto al Silencio, usted
invitamos a seguir más adelante